positiva dice aprendizaje político, ¿por qué? Porque se practican o se crean varios ensayos constitucionales. Y la visión negativa dice desorden y inestabilidad, ¿por qué? Porque hay un gobierno corto tras otro. Hay mucha inestabilidad. Existe el militarismo, miren. ¿Militarismo qué significa? Que hay caudillos dentro del ejército que van a tomar el poder o que van a desplazar a otro militar. Sucesión de gobiernos cortos, la economía absolutamente deteriorada. Piensen que las guerras de independencia fueron, desgraciadamente, en la zona centro y en el campo. Y éramos un país agrícola. Por lo tanto, la anarquía fue más mala todavía para nuestro país. Se forman los primeros grupos políticos. Por un lado, los conservadores, y por otro lado, ¿cuál es el opuesto del conservador? Los liberales. Dice, personajes destacados. Hay más personajes, pero solamente vamos a nombrar a los más importantes. Ramón Freire, dentro de toda la anarquía, es el que está más tiempo. Del 23 al 26. Es más, está 2 veces. ¿Qué es lo que hace Ramón Freire? Abolió la esclavitud. Dicen que Chile fue el segundo país, después de Dinamarca, en abolir la esclavitud. Incorporó Chiloé. ¿Por qué es tan importante? Porque los españoles no se quedaron tranquilos en toda esta cosa de que consolía la independencia de los criollos. Los españoles, ¿a dónde se quedaron? Organizándose en Chiloé. Por lo tanto, la gran obra de Ramón Freire fue enviar al ejército para que de una vez por todas los españoles se sometieran. Eso de la abolición de la esclavitud no venía desde antes con la... Es que antes lo que se había hecho es que la libertad de vientre es un paso más. Porque la libertad de vientre, ¿qué es lo que decía? La libertad de vientre se hizo la patria vieja. Y decía, solo nace libre el hijo que viene en el vientre. Pero la madre seguía esclava, los hermanos seguían esclavos. ¿Pero cuántos años antes? Porque en algún momento fue obra de 1811 fue la ley de libertad de vientre. La gente llega libre, sí, tiene las personas que eran mayores. Claro. Porque todo lo sí. hicieron libre, ¿no? Pero claro, porque la abolición de la esclavitud, ¿cómo se dice? La primera, la ley de libertad de vientre, decía, nace libre el hijo que está en el vientre y además a Chile se prohibía internar más en negro. Entonces, tal como dices tú, iba a haber un minuto que por generación, naturalmente, se iba a acabar la esclavitud. Pero fue más rápido de lo que esperaban, porque fueron 12 años entre la libertad de vientre y la abolición total de la esclavitud. O sea, hubo generaciones que alcanzó el hijo y la madre, los hermanos, a compartir a lo mejor la libertad y no ser esclavos. Miren, poca gente sabe que San Martín, dentro del ejército de San Martín, venían negros, esclavos, que estaban en Argentina. Buenos Aires tenía muchos esclavos. ¿Ya? Y San Martín, ¿qué le ofreció? La libertad a cambio de venir a pelear por Chile. Y eso, muy pocos libros de historia lo mencionan. ¿Ya? ¿Qué es lo que más? Miren, entrega Ramón Freire, para mejorar la economía del país, le entrega el estanco del tabaco a este personaje que nos va a empezar a aparecer ahora con mucha fuerza, a Diego Portales. Portales entra a la historia de Chile no como político, Portales entra a la historia de Chile como dueño de una empresa que va a tener en algún minuto el monopolio del tabaco en Chile. Eso es estanco, el monopolio. ¿Ya? La empresa de Portales se llamaba Portales SEA, es su socio, SEA y compañía. Blanco Encalada, ¿por qué es tan importante para nosotros? A lo mejor ni siquiera habían escuchado este nombre. Blanco Encalada es el primer gobernante que va a recibir el título de presidente de la República. Antes habían sido todos directores supremos. ¿Ya? José Tomás Ovalle, ¿por qué lo indiqué acá? Porque Diego Portales no fue ministro por primera vez de Joaquín Prieto. Fue ministro por primera vez de José Tomás Ovalle durante la anarquía. Y este Diego Portales, dijimos que era, ya quedan 5 minutitos, Diego Portales era abogado, pero comerciante. ¿De qué tendencia era? ¿Sería liberal o conservador? Era conservador, ¿ya? Y este conservador se dio cuenta que sus negocios y la economía en Chile nunca iba a prosperar si había desorden. Entonces Portales empezó a participar, como conservador, empezó a participar en la vida política. En esa época la carrera política era mucho más rápida, porque bastaba que se destacara un poco y tuviese los contactos, eran pocos los aristócratas que tenían el control también o el acceso al poder. Por lo tanto, este Portales se va a destacar rápidamente y plantea la idea del orden. ¿Ya? Ustedes van a acordarse de Portales y van a pensar al tiro en la idea de orden. Portales dice, tiene
tenemos que poner orden. Me salté una. Ya. Miren, la época, la anarquía se puede considerar, se puede llamar anarquía o época de ensayos constitucionales. ¿Y cuáles son estos ensayos? Miren, desgraciadamente no encontré ninguna imagen del ensayo federal de 26. Así que para que no me quedara ahí vacío, les puse una foto, un cuadro del autor. Un cuadro. ¿Qué se crea en esta época? La Constitución moralista de 1823. ¿Ya? Ahí tienen una imagen de la tapa de la Constitución de 23. José Miguel Infante va a ser el autor de un ensayo federal. Había una diapositiva. No, pues es después. A ver, espérate. Es que por eso les pregunté si me había saltado alguna. Ya, pero déjame terminar acá. Y esa es la Constitución Liberal de 1828, la que me salté el cuadro. El cuadro está como ahí. A ver. Miren, ahí están los 3 ensayos, están los años, los autores, quién está en la presidencia y cuál es la idea principal. Eso es fácil que ustedes lo lean solos. Yo solo les voy a ver aquí. ¿Ah? ¿Qué? ¿No ven? Veo brillo. Apagamos la luz, ¿no? Ya vamos a terminar. Ya no, pero chicos, a ver, espérense, lo leen ustedes. Miren, lo que me importa aquí, lo que es súper importante es que asocien el nombre de la Constitución a lo que la palabra me dice. Si dice moralista es porque hicieron unas leyes, un código muy ligado a la ética de la moral. No resultó, porque incluso establecía cosas como que a qué hora tenían que acostarse los niños, que tenían que ir a misa toda la familia. Se empezó a regular cosas íntimas, de crianza de la familia. Se les pasa la mano, ¿ya? Porque Portales decía que habiendo orden, había progreso. Y el orden tenía que salir de la casa hacia la sociedad y ahí iba a generar progreso. Miren, si dice ensayo federal, el federalismo me habla de ¿qué? De división del poder. El caso de Estados Unidos. Cada estado en Estados Unidos tiene su propia ley y su propia organización. En Chile no iban a ser estados, iban a ser 8 provincias. Pero a cada provincia le tenían que dar un aparataje administrativo para que cada provincia se mandara sola. ¿Ustedes creen que este sistema funcionó en un país pobre, que a cada provincia había que pagarle al gobernador, al intendente, a toda la gente? No resultó. Y además no resultó porque siempre desde la época de la colonia habíamos estado acostumbrados al poder centralizado, no al poder separado, dividido. Y si la palabra acá me dice constitución liberal, obviamente va a apuntar a la libertad individual, la libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de movimiento. ¿Ya? El nombre de la Constitución les dice de qué se trata la Constitución. Ahí teníamos las imágenes. La guerra civil, ¿cómo se acaba la anarquía? Con una guerra civil entre pipiolos y pelucones. Los pipiolos son los liberales y los pelucones son los conservadores. ¿Quiénes lideran cada movimiento? Ramón Freire, que había gobernado durante la época anárquica, ¿se acuerdan? Y José Joaquín Prieto, que va a ser el primer presidente de la República Conservadora. ¿Ya? Ahí están, pipiolos contra pelucones. ¿Quiénes ganan? Los pelucones. ¿Qué consecuencia tiene? Se instaura en Chile la República Conservadora. A ver, la República Conservadora, miren, de aquí para adelante, que ya no vamos a alcanzar a terminar, yo quiero que se fijen ustedes